Buenas tardes, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida al espacio de desarrollo y difusión de conocimiento universitario denominado Voces Expertas y un libro en finanzas ante el coronavirus. Esta experiencia virtual de aprendizaje tiene tres objetivos fundamentales. El primero, ratificar ante la sociedad que las instituciones de educación superior tenemos la responsabilidad ineludible de crear, transmitir y difundir sistemáticamente conocimiento, el cual permita a las familias, las empresas, los gobiernos y las instituciones en general tomar mejores decisiones fundamentadas en su ámbito de acción. El segundo, alentar y motivar a la comunidad del Tecnológico de Monterrey a continuar la evolución y vivencia de nuestra vida académica a pesar del enorme reto que implica la ocurrencia de un fenómeno global como es la pandemia del coronavirus. Y por último, un tercero que evidencie que ante eventualidades de esta magnitud es el conocimiento, el análisis profundo de la situación y la reflexión objetiva de las circunstancias, las que aunado a la solidaridad y el trabajo en equipo, pueden construir una solución que en lugar de derrotarnos nos fortalezca ante una perspectiva futura de la vida. El Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey se complace en contar con la presencia de jóvenes estudiantes, tanto a nivel profesional como de posgrado de nuestra institución, así como de otras universidades en México y en el resto del mundo. De igual modo, nos es grato saber que nos acompaña un nutrido grupo de profesores e investigadores apasionados de los temas financieros y su impacto en la realidad actual. Sin lugar a duda, también es muy motivador para nosotros como universitarios que la sociedad en general, familias y empresas compartan con nosotros estos minutos para la formación y el aprendizaje. Valoramos infinitamente su presencia en nuestro foro. Muchas gracias a las instituciones del sector financiero, tanto públicas como privadas, que colaboraron con mucho entusiasmo para la realización de este evento. Informamos a nuestros participantes que, dado el formato de nuestra experiencia virtual, hemos habilitado un espacio de Q&A en la parte inferior de su pantalla que permitirá dejar todas las preguntas y cuestionamientos que detonen nuestros invitados. Si son tan amables de dejar su correo electrónico, los organizadores nos comprometemos a responder cada una de ellas. Para dar inicio a Voces Expertas y un libro en finanzas ante el coronavirus, le solicitamos al doctor Gabriel Morelos Borja, decano de la región Ciudad de México de nuestra Escuela de Negocios, nos dirija un mensaje de bienvenida. Pues muchas gracias, querida audiencia, queridos alumnos, profesores, colegas que nos acompañan. Es para nosotros un gusto. Esta situación mundial nos ha dado la oportunidad única de acelerar la transformación digital, la democratización del acceso al conocimiento y a la discusión. El día de hoy tenemos panelistas de muchas geografías y precisamente esta facilidad de acercarnos por este medio es lo que nos permite estar aquí. Lo hicimos ya durante el semestre que concluyó. Afortunadamente logramos concluir nuestras clases muy exitosamente. Los profesores hicieron rápidamente un modelo flexible digital. Los alumnos, pues bueno, ustedes lo vivieron, a veces con mayor entusiasmo, a veces con menor entusiasmo, pero los objetivos de aprendizaje y desarrollo de competencias en general se lograron muy bien, de manera muy similar a como se hubiera hecho en otros formatos. De manera que estamos muy orgullosos de poder hacerlo y viene mucho más de poder tener acceso a espacios internacionales muy diversos y los aprovechemos. Una muestra es este webinar y esto marca una nueva forma de operar. Nos da muchas más oportunidades y yo les invito a todos a que las diseñemos juntos. Entonces, todos los que estamos aquí, aportemos a qué podríamos hacer en este nuevo entorno para enriquecer el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la colaboración y la sinergia para hacer una sociedad más democrática, más participativa y con mayores oportunidades para todos. Yo celebro que estemos aquí, los felicito por reunirse, a los organizadores, al Departamento de Contabilidad y Finanzas, al IMEF, que también le ha echado muchas ganas a esto. Bienvenidos y tengamos una jornada muy productiva. Buen día.
Muchas gracias, doctor Morelos. La Escuela de Negocios, en convergencia con el Tecnológico de Monterrey, siempre ha tenido una visión de inclusión que permita el fortalecimiento humano de todos los miembros de su comunidad universitaria. Es por eso que desde 2018 ha trabajado muy de cerca con organizaciones que trabajan incansablemente por la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad mexicana, tanto en el ámbito educativo como en el mundo profesional de las finanzas. Y qué mejor que Denise Montesinos Pacheco, cofundadora de Mujeres en Finanzas, comparta con nosotros la relevancia de la inclusión. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer ser parte de este evento, que es una muestra clara de la relevancia que tiene la innovación y la diversidad de enfoques en este mundo que muestra ser increíblemente cambiante. En Mujeres en Finanzas, una asociación que nació con el ideal de empoderar a las mujeres desde su juventud y a lo largo de su carrera profesional para que exista mayor equidad de género en los puestos de liderazgo del sector financiero. Sabemos que es precisamente en estos momentos que la diversidad de enfoques, de perspectivas, de talento, aportan a una recuperación más acelerada y fuerte a nivel global. Es particularmente en estos tiempos en los que deben mantenerse los esfuerzos por acciones que promuevan dicha diversidad. El beneficio económico de ello es innegable. La pandemia por la que atravesamos está redefiniendo de manera radical la economía, la manera de hacer negocios y a la sociedad misma en su conjunto. Las perspectivas e incertidumbres económicas, laborales, sociales, han evolucionado rápidamente conforme ha avanzado la pandemia a través de los países, siendo hoy la única certidumbre que los diversos sectores están y estarán atravesando por retos significativos en los días, semanas y meses por venir. De acuerdo con el último briefing de McKinsey, podría tomar más de 5 años para los sectores más afectados por la pandemia regresar a los niveles de contribución al PIB de 2019. En muchos de estos sectores, las pymes tienen representación importante y un costo de recuperación muy alto, con un capital muy reducido. De ahí que las herramientas que puedan proporcionarse para promover temas tan esenciales como la inclusión financiera o elementos técnicos que permitan una mejor planeación resultan críticas. Paneles como los que hoy se presentan, el contenido del libro, desde mi perspectiva resultan claros ejemplos de estas herramientas, del rol que juegan los varios sectores de la sociedad. El sector financiero en particular, con esta función de llevar el capital a los lugares necesarios para que funcione la economía, tiene un papel preponderante. De su recuperación, de las acciones tomadas, depende también la salud de la economía mundial y que los recursos fluyan a los sectores, a los segmentos necesarios. Considero que la perspectiva que darán las expertas del sector que nos acompañan en el siguiente panel será referente de las oportunidades y de los retos no solo de este sector, sino de la economía en general. Estoy muy convencida que las aportaciones y acciones de los diferentes participantes de la sociedad apoyarán de manera importantísima a una recuperación global, más ágil y robusta. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora. En el Tecnológico de Monterrey desarrollamos muchas formas de expresar lo que pensamos y lo que hacemos. Y qué mejor que compartir nuestro convencimiento en el poder transformador del conocimiento a través de una imagen.
Es momento de entrar en materia. Nuestro primer panel, el impacto de la pandemia en la banca institucional y patrimonial, una perspectiva de mujeres en finanzas, nos da una visión del sector financiero más reconocido por la sociedad en su conjunto, la banca. El panel lo conforman Belora Abadi, quien es directora en el área de Wealth Management en Grupo Financiero Actinver. Ella ha asesorado clientes de alto nivel patrimonial, tanto para inversores en México como para colocaciones en el extranjero, dada su experiencia de más de 15 años en bancos nacionales e internacionales. Cecilia Jiménez es actualmente la encargada del área de Capital Markets para Santander, México. Sin embargo, a lo largo de sus más de 12 años de trayectoria profesional, ha sido analista destacada del mercado accionario y una brillante portfolio manager. Sus clientes son algunos de los más grandes corporativos en América Latina. Jimena Soto es líder en el área de ventas institucionales de equities para UBS en México, donde potencia todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su trayectoria como trader y research sales durante los últimos 14 años, identificando oportunidades que generan altos rendimientos para sus clientes. Para moderar, contamos con la invaluable presencia de Vanessa Quiroga, quien es la directora local del equipo de análisis bursátil para Credit Suisse en México, donde ha tenido bajo su responsabilidad la cobertura de industrias como el retail, bienes raíces, construcción y energía, entre otros. Ha sido reconocida por su espectacular trayectoria en los rankings a nivel Latinoamérica. Ha sido artífice en el lanzamiento de más de 10 ofertas públicas. Con ustedes, nuestro primer panel. Muchas gracias. Con ustedes yo soy Vanessa Quiroga. Muchas gracias al decano Gabriel Morelos por la atención que ha dedicado legada a este importante tema al darnos este foro, y a nuestra compañera Denise Montesinos por las palabras dedicadas de parte de nuestra Asociación Mujeres en Finanzas. Y pues bueno, para ir directo al tema de hoy, que es el impacto de la pandemia en la banca institucional y patrimonial, una perspectiva de mujeres en finanzas. Quisiera empezar contigo, Ceci. Platícanos cuál es el papel que desempeña Capital Markets en el sector financiero en México, y si has sentido un cambio en este rol o en las necesidades de los clientes comparando antes de la pandemia y durante la pandemia. Hola, Vane. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar de invitada con ustedes hoy y compartiendo con estas panelistas tremendamente destacadas. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, yendo al punto, el papel del mercado de capitales es poder brindar alternativas y soluciones a las empresas para poder mejorar, eficientar, robustecer la estructura de capital de cada una de ellas. Con varias alternativas, por ejemplo, a través de mecanismos de capitalización, a través de reestructuras corporativas, a través de sugerencias para fusiones o para adquisiciones, entre algunas otras. Entonces, ¿ha cambiado esto pre-COVID, post-COVID? La respuesta es absolutamente. Te diría que a principio de año y antes que se desatara toda la pandemia, las empresas estaban principalmente enfocadas en temas de inversión, cómo crecían, cuánto crecían, dónde crecían, si se fusionaban con otras, si se expandían a otra región, etc. Arrancada la pandemia, todos estos planes de inversión y crecimiento se congelan, se ponen un poco on hold para evaluar cuál es el impacto de lo que está sucediendo, cuánto dura, cuándo regresamos a la oficina. Y en el camino nos fuimos dando cuenta que esto iba a ser bastante más largo y más profundo de lo que originalmente se estaba contemplando. Entonces te diría que el modo actual en el que están las empresas, la mayoría de las empresas, sigue siendo un modo de manejo de crisis, donde básicamente todos los proyectos de crecimiento o gran parte de los proyectos de crecimiento que los puedes ver a través del CAPEX se ponen un poco en hold hasta evaluar que la condición, la coyuntura es suficiente buena para avanzar. ¿A qué se están enfocando ahora? Te diría que básicamente a dos cosas. En situación de manejo de crisis, a lo que se enfocan en general, número uno, es minimizar el quemar caja, lo que llamamos habitualmente el cash burn,
principalmente mitigando, reduciendo los costos variables al máximo para poder hacer un uso más eficiente de la caja que tengan disponible. Y esto, si miramos la foto actual, hoy día tenemos a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, más de 135 empresas que han hecho filing para Chapter 7 o Chapter 11, eso es reestructura o bancarrota directamente. Y en México tenemos actualmente 7 empresas que ya han solicitado acogerse a concurso mercantil. Entonces, te diría que el foco actual en la mitad de la pandemia es manejo eficiente de los recursos que tienen disponibles y cómo sortear los meses que siguen o los trimestres que siguen sin tener mucha visibilidad de lo que viene hacia adelante. Eso te diría. Ok, Ceci, definitivamente las empresas nos agarró a ellos, a nosotros, a todos por sorpresa, y es muy importante este rol que ustedes están proveyendo a las empresas. Ahora, Jimena, danos la visión desde el ángulo de equities, es decir, el mercado accionario. ¿Quiénes son tus clientes? Explícanos tu rol y cómo cambió la manera en que apoyas a tus clientes en tu rol como directora de ventas institucionales si comparas antes y durante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Claro, Vané, muchas gracias y gracias a todos por invitarme a participar en el foro. Mira, pues mis clientes son los llamados clientes institucionales. Son los fondos de inversión mutuos, son los fondos de pensiones, conocidos en México como Afores, que todos hemos estado escuchando, que se dedican a tratar de dar el mejor rendimiento por los activos que tienen. Ellos invierten tanto en la parte de deuda como en la parte de equity. Yo me dedico a atenderlos en la parte de equity local e internacional para darles las ideas que el banco produce. Lo que hacen los clientes es tratar de buscar algún rendimiento esperado y siempre tienen tiempos distintos y riesgos distintos a tomar. Es tal la cantidad que manejan, tanto los fondos como las Afores, que tienen expertos para cada sector. Hay expertos según el asset class, hay expertos según la región y hay expertos según el sector. Depende de qué tan sofisticado es el cliente. Pero para que se den una idea, las Afores manejan alrededor de 4.2 billones de pesos. Son cerca de 190,000 millones de dólares, 17% del PIB mexicano, y los fondos de inversión manejan como 2.6 billones de pesos, cerca de 10% del PIB. Las Afores han tenido una evolución especial. Empezaron en el 97, como todos saben, empezaron invirtiendo solamente en bonos soberanos, asegurando así un rendimiento más seguro, pero más pequeño tal vez, y poco a poco han ido evolucionando a poder invertir más en la parte de equities. Hoy están topados en un promedio de 22% y eso es lo que nosotros tratamos de ayudarles a administrar con recomendaciones, por decirlo así. Los bancos o casas de bolsa importante tienen un conjunto de expertos, ya sea por región, por sector o por asset, que emiten papers. Es como la inteligencia de los bancos. Esta inteligencia, lo que hacemos los equity sales, es tratar de juntarla para proporcionarles ideas de inversión. Ahora con la pandemia hay muchísimas ideas de cuáles son las acciones que son las ganadoras de la pandemia y cuáles son las grandes perdedores de la pandemia, pero también hay que saber identificar en qué momento quizás ya son demasiado baratas algunas acciones y es momento de tomar oportunidades. Esa es nuestra labor, tratar de compartir toda la inteligencia de los especialistas del banco a los fondos de inversión para que puedan darles mejores rendimientos a los inversionistas que tienen. Yo creo que con eso te contesto. Creo que por lo general nuestra comunicación con ellos es por teléfono, tenemos algunas reuniones. Ciertas cosas han cambiado porque ahora utilizamos más este tipo de medios virtuales, pero en general hemos estado, yo creo que más que nunca, en contacto con nuestros clientes, pues las situaciones de riesgo te llevan a que haya mayores publicaciones y tratar de dar la mayor idea de ideas posibles que puedan ayudarles a ellos a tener un mejor rendimiento. Gracias, Jimena. Pues qué gran reto encontrar las oportunidades y quienes van a no solo sobrevivir, sino a lo mejor hasta mejorar su situación en después de esta crisis. Y pues bueno, Belora, vayamos a tu mundo, el mundo de Wealth Management. En el mundo de banca patrimonial, tus clientes no son los corporativos, ni tampoco los fondos institucionales, sino individuos. ¿Cómo se comparan sus preferencias de inversión
antes de la pandemia y cuando empieza la emergencia sanitaria en México? Cuéntanos, ¿tuvieron tiempo de reaccionar? Cuéntanos, Belora. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la invitación a este panel y agradezco a todas las compañeras que están aquí reunidas junto conmigo. Yo les voy a platicar, es muy distinto el área corporativa de la banca privada o wealth management, que son los clientes de un mayor volumen patrimonial. Pero bueno, en todos estos casos, el trabajo del asesor en inversiones es conocer perfectamente bien a su cliente. Cada cliente tiene un perfil de inversión y tiene un horizonte de inversión y tiene un objetivo o debe de tener un objetivo para sus inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son extremadamente conservadoras, otras son moderadas, otros tienen perfil agresivo. Ahorita les voy a platicar un poco más de esto. El conservador, ese siempre fue muy, o sea, como lo dice su palabra, siempre fue muy conservador, siempre invirtió en instrumentos AAA, la máxima calificación crediticia, y siempre ha estado refugiado en este tipo de instrumentos. De hecho, antes de la pandemia, el conservador ya había reaccionado ante la incertidumbre política en México. Entonces, parte de su patrimonio ya lo tenía invertido en instrumentos dolarizados que se pueden comprar a través del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Tú puedes adquirir instrumentos ETFs, fondos, a través de este sistema y tenerlos en tu cuenta, en tu casa de bolsa en México, dolarizados. Entonces, este cliente muy conservador tenía perfectamente bien armado su portafolio, así que este asunto de la pandemia pues no le afectó. Si el conservador tenía bonos del gobierno federal más largos y tenía también un poco de incertidumbre en la cuestión política, puede ser que los haya vendido algunos de ellos e irse a plazos más cortos. Es todo lo que hizo. El moderado, ese cliente sí tenía entre un 20 y 30% en renta variable, además de otros instrumentos de deuda, que son los bonos, las deudas de empresas y deuda de gobierno. ¿Qué pasó con ellos? También por el asunto político, antes de la pandemia, dolarizaron parte de su portafolio y tuvieron afectación en el mercado de capitales en marzo, sobre todo, que fue una caída muy, muy fuerte. Pero ellos entienden que el horizonte, volviendo a esto, el horizonte de inversión es de mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que están invirtiendo entienden que no es para utilizarlo en un mes, ni en una semana, ni en un imprevisto, sino que van a más largo plazo, a 1 año, a 2 años, a 3 años. Estas personas, si no vendieron, recuperaron porque el mercado dio un regreso muy fuerte. Tenemos por otro lado los clientes con perfil agresivo. Estos clientes entienden perfectamente que a través del plazo buscan un riesgo mayor, tanto en mercado de capitales como en mercado de deuda, para ganar mayor rendimiento. Todos sabemos que Banco de México está alineado a los demás bancos centrales, bajando las tasas de interés. Y además, pues se paga un impuesto sobre la deuda del 1,45. Entonces, hoy en día estás ganando un 3%, que ya es inflación. O sea, realmente tu tasa real es cero por un papel gubernamental. Entonces, estos inversionistas más agresivos tienen un horizonte de inversión de más de 5 años y toman más riesgos. ¿Qué se está haciendo para el futuro? Para invertir en instrumentos bajo la debilidad que tenemos con el tipo de cambio. Estamos viendo un soporte en 22 pesos por el tipo de cambio. Y por ahí estamos comprando ya instrumentos que se internacionalizan. Instrumentos como los ETFs y fondos, como acabo de mencionar, que van a estar invirtiendo en mercados como Europa, Asia, Estados Unidos, otros mercados diferentes a México. En sí, por la cuestión política y ya por el coronavirus y los datos tan negativos de la economía en México,
los clientes están prefiriendo invertir desde acá, pero en activos fuera del país. Por lo tanto, Belora. para concluir esta pregunta, sí tuvimos tiempo para reaccionar. Si conocías bien a tu cliente y si el cliente entendía en qué estaba invertido. Clarísimo. Y pues se ve que son los individuos, pues realmente tienen esa flexibilidad de invertir en México, invertir fuera de México. Así que muy importante poder reaccionar a tiempo porque la flexibilidad hay y es cuestión de conocer pues tus objetivos muy claramente, los de inversión y una asesoría efectiva. Pues Ceci, regresando al tema de capital markets, porque en los corporativos pues el COVID representa una revolución de acontecimientos. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo van a emerger los corporativos mexicanos de la emergencia sanitaria? ¿Qué sectores podrían cobrar una nueva relevancia a raíz de la pandemia desde el punto de vista de capital markets? Va. Gracias, Vane. Yo te diría que vemos de forma general dos sectores, si quieres, dos tendencias a nivel de corporativos. En primer lugar, vemos aquellas empresas que han dedicado este tiempo al manejo de la crisis, que van a conseguir reestructurar sus deudas, que van a conseguir aplazar los vencimientos, sus amortizaciones, y otras que van a buscar capital, que van a hacer follow-ons, que van a hacer rights offerings, que van a hacer, por ejemplo, bonos convertibles, que van a vender algún activo estratégico o no estratégico para generar dinero y con eso sortear el tiempo de la pandemia o lo que dure el pandemia y post-pandemia. Hay otros que no van a alcanzar a hacer todos estos procesos o cualquier proceso y van a tener que atenerse o acogerse más bien a un proceso de reestructura, a lo que mencionábamos antes, un Chapter 11, por ejemplo, para ahí enfocarse de lleno y poner toda su energía a la reestructura de la empresa. Entonces, esas son las dos líneas generales que vemos a nivel empresa, las que van a conseguir hacerlo y salir adelante y aquellas que a lo mejor no van a poder hacerlo en tiempo y forma. ¿A quiénes vemos como los ganadores o a qué sectores vemos que podrían ser mucho más fortalecidos bajo esta coyuntura? Yo diría que hay tres para mí que son claves. Primero, todo lo que es tecnología y plataformas tecnológicas, todo lo que sea infraestructura para tecnología, son sectores que sin duda están ganando muchísima atracción por la demanda exponencial que han tenido a partir de marzo de este año, ¿ok? Diría que eso en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con e-commerce, e-learning, e-shopping y todo lo que tengas con va a ser un boom. Vemos hoy día, la verdad es que con mucho gusto, empresas que han venido invirtiendo en este sector desde hace años, cómo pudieron despegar y lo que habían hecho en mucho tiempo de inversión, pues se materializó y se capitalizó bien pronto en los últimos 5 meses. Y vemos que esos sectores van a ser sin duda los más favorecidos. Aquellos que no, pues a lo mejor necesariamente aquellos que requieren o que necesitan el tráfico de la gente, creemos que van a estar un poco menos expuestos. Entonces, en la parte de e-commerce específicamente, cuando tú lo aterrizas al mercado de capitales, podemos pensar en todo lo que tiene que ver con logística, con real estate logístico, con terrenos logísticos o con áreas logísticas. Creemos que van a ser de los sectores más beneficiados en esta crisis. La penetración de e-commerce en México estaba por algo debajo del 3% hasta antes de la pandemia. Vamos a ver cómo terminamos con esa penetración a lo mejor en un año más, no en México, en América Latina y el mundo. Va a ser muy interesante ver esas cifras. Sin duda, uno de los mercados más prominentes en esta coyuntura. Perfecto, Ceci. Sí, súper interesante. Y quiero ligarlo con la pregunta que le voy a hacer ahora a Jimena, porque también en mi papel como analista bursátil veo una diferencia importante entre la crisis anterior, justo en el tipo de sectores que se están recuperando, que pueden desempeñarse muy bien en esta crisis y después de. Normalmente
los sectores defensivos, justo una parte del retail, usualmente es la que se recupera o se mantiene a flote, pero esta crisis parece ser diferente. Jimena, ¿tú qué nos comentas acerca de, pues en 15 años que llevas convirtiéndote en experta en el sector de equities? ¿Qué diferencia ves en esta crisis contra la del 2009? ¿En qué estado se encontraba el mercado accionario en México antes del 2019 versus antes de esta pandemia? Mira, Vane, creo que son crisis muy distintas. Creo que la crisis de ahora, que es una crisis cíclica, que prácticamente le metimos el freno de mano a todo por parejo, tiene un nombre y un apellido. Se llama COVID y todo el mundo gira alrededor de este freno. Creo que la crisis del 2008-2009 es algo sistemático y que tuvo diferentes impactos en el mundo, distinto de este. Empecemos por Estados Unidos, ¿no? Que ahí fue donde se empezó a originar. Teníamos bancos no tan fuertes desde el 2007, que vimos que tuvieron que pedir ayuda. Teníamos unos mercados donde las materias primas estaban en un precio muy alto, un mercado inmobiliario principalmente en Estados Unidos bollante, con esta emisión de hipotecas al por mayor. Empezamos a ver los famosos mortgage-backed securities que emitían los bancos, que se los vendían a los fondos de inversión, a los inversionistas, y que ellos también se quedaban con una parte del balance importante. Y eventualmente estos papers empezaban a tomar el precio de casas muy por arriba del precio real, lo cual terminó en la explosión de una burbuja en el 2008, que llevó a una crisis financiera. Vimos a bancos en particular quebrar. Creo que, bueno, quizás nuestra audiencia no se acuerde de la crisis de Lehman Brothers como algunos de nosotros, pero eran estos bancos icónicos que uno los veía para arriba y decías, yo igual y cuando sea grande quiero trabajar ahí, ¿no? Y ya no nos tocó que existieran. Creo que esta crisis es diferente. Quizás esos bancos que hoy muchos de la gente, la audiencia, los ve y dice, yo quiero trabajar ahí, sí van a existir en 10 años. Pasamos una crisis que hizo que los bancos tuvieran nuevas reglas, que estuvieran más sólidos hacia adelante, y bueno, pues eso fue en la parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo en Europa coincidió con que tenías pues una unión monetaria, pero no era fiscal. Entonces, Portugal y España tenían una crisis financiera importante, tenías a Irlanda con una crisis financiera que pocos logramos acabar de entender, una crisis muy complicada, y luego una crisis inmobiliaria en España. Y en México, pues nos contagiamos de la crisis porque finalmente nuestro vecino del norte, comprador de gran parte de nuestras exportaciones, cae en crisis. El precio del petróleo se desploma, que acuérdense, en esa época éramos superavitarios en el precio del petróleo, entonces las finanzas del país se desploman también. Y para darnos un poquito más en la torre, nace el H1N1, algo similar a lo que vivimos hoy, mucho más corto en periodo y con una medicina que finalmente controla la crisis. Entonces, creo que en México remató de diferentes maneras la crisis, es muy diferente a la de hoy, que tiene como sus bases muy claras. ¿En qué se parecen? Estamos viendo a los bancos centrales reaccionar de manera importante. Hemos visto una baja de tasas, ya vemos tasas negativas, que eso es algo nuevo en el mundo. Vamos a ver los estudiantes después que nos digan en 10 años cómo salieron de estas, pero estamos viendo tasas bajas, estamos viendo tasas negativas, estamos viendo ayuda de los bancos centrales recomprando bonos, que también lo vimos durante la crisis del 2008. Y finalmente creo que en esta crisis, como bien estamos viendo que sí hay sectores ganadores. Estamos viendo el sector de todo lo e-commerce ganador, estamos viendo todo el delivery que es ganador, todo lo que se relaciona con quedarte en casa es ganador. Entonces, hay que tomar las crisis como algo que también nos lleva a aprendizaje. En el 2009 terminamos con bancos con nuevas reglas, con inversionistas que volvieron a confiar y que quizás ahora vamos a ver sectores nuevos, vamos a apreciar otro tipo de cosas, vamos a quizás ver hasta nuevos patrones de consumo, pero algo vamos a aprender de esto, ¿no? Quizás ahora le toque al sector salud fortalecerse y vamos a retomar las leyes de higiene que quizás pasamos un poquito por arriba y es lo que quizás salga fortalecido en esta ocasión. Sí, concuerdo 100%, Jimé. Creo que algo que podemos agradecer de la crisis anterior es que los bancos han podido mantener una salud financiera
mucho más fuerte, y creo que eso es algo que está ayudando muchísimo esta vez. Belora, pasando al tema de banca patrimonial y a un tema un poco más social que nos trae el tema del COVID. Sabemos que en la banca patrimonial la relación interpersonal es muy importante. ¿Cómo ha cambiado esa dinámica con el distanciamiento social que nos exige esta emergencia? ¿Qué ha sido lo más importante para tus clientes en este tiempo? Bueno, como comentaba al principio, lo más importante de un asesor en inversiones es estar cerca de su cliente constantemente, más aún cuando hay crisis. Tienes que estar asesorando, tienes que estar cambiando las inversiones, vendiendo, comprando y adaptar el portafolio a la necesidad del cliente. ¿Cómo lo hemos manejado? Pues desde los jóvenes hasta los adultos mayores, todos los clientes se adaptaron inmediatamente a los canales digitales, a todas las plataformas tecnológicas que se manejan, Zoom, todas las plataformas. Entonces, nos llevamos a cabo conferencias, reuniones. De hecho, nos dimos cuenta que era mucho más fácil realizar estas reuniones con más personas, con otros equipos, con otros especialistas dentro del banco, de manera digital, con clientes que no viven en la Ciudad de México, que era muy difícil en otra época poderlos ver en persona, que no iban a acceder a utilizar este tipo de plataformas, los que viven en Cancún, los que viven en San Diego, los que viven en Monterrey, a toda la gente las puedes reunir. Nos dimos cuenta que se eficientaron los tiempos, la respuesta es inmediata, no hay tráfico, no llegas tarde a las reuniones. Ha sido bastante productivo y si yo podía ir a ver a 3 clientes al día, con este tipo de plataformas puedo tener 8 reuniones fácilmente en un día. Entonces, ha sido pues bastante benéfico y los clientes se han sentido muy cómodos y nos han sentido muy cercanos. Ahora, en un futuro, no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener las reuniones, pero yo creo que sí se marca un tiempo de antes y un después, porque ya vamos a tener que mezclar este tipo de tecnologías con las juntas presenciales, además de hacer eventos y conferencias, así como lo estamos haciendo ahorita, que también es de manera mucho más práctica para todos. De acuerdo, Belora. Definitivamente habrá que balancear una vez que vayamos poco a poco regresando a la normalidad. Pero qué interesante el tema de eficiencia que nos mencionas, y realmente es un tema muy importante que hemos aprendido. Siguiendo a la última ronda de preguntas para el panel, y aprovechando que has estado, pues a diferencia del resto de las panelistas aquí, la verdad es que eres la que ha estado en más áreas diferentes dentro del sector financiero. ¿De qué manera piensas que esta trayectoria tuya a través de varias especialidades dentro de la industria de mercados financieros como inversionista, analista de acciones, ha enriquecido tu rol actual en Capital Markets? Gracias, Vane, por la pregunta. La verdad es que sí, ha sido an amazing ride. Yo creo que la ha enriquecido en un sentido para mí claro, que es que tengo las expectativas o puedo transmitir las expectativas mucho más aterrizadas y minimizar la brecha que hay. Voy a hablar como si fuera un trader entre el bid y el ask, de lo que las empresas quieren vender y los inversionistas quieren comprar. Entonces, poniendo un ejemplo, las empresas quieren vender aquí, el inversionista quiere comprar acá, y el haber estado en las dos partes me permite tener la sensibilidad de dónde podría estar la otra parte. Entonces, creo que eso para mí ha sido súper enriquecedor, porque creo que habitualmente del lado de las empresas siempre los banqueros tienden a decirle que vendan acá, más arriba. Y por otra parte, como inversionista, sé que los inversionistas tienen un montón de checklists, de evaluación, etcétera, de métricas para seguir a la hora de tomar las decisiones de inversión. Entonces,
poder minimizar la brecha entre lo que se quiere vender y lo que finalmente se vende, y minimizar la fricción que hay entre las dos partes a la hora de la negociación y del proceso de venta, para mí ha sido súper enriquecedor y creo que nos ahorra energía, sobre todo energía y tiempo a la hora de cualquier proceso. Entonces, creo que ese es mi granito de arena que le puedo aportar a las empresas que están con nosotros. Yo todavía tengo, no es que tú te cambies de un área y pierdes el contacto completo con los anteriores, al revés, sigues conversando, sigues escuchando, sigues compartiendo, sigues pidiendo opiniones. Entonces, y les aprovecho de agradecer a todos aquellos que están en el otro lado, que siempre son abiertos a darme sus opiniones de manera, en una no-name basis, cuando les hago preguntas teóricas sobre casos teóricos, porque me ayuda muchísimo a poder llevarles el día de mañana un mejor producto para poder invertir. Eso te diría, Vane. Claro, claro, Ceci. No, definitivamente muy, muy valioso, créeme. Jime, para aprovechar esta última ronda y no dejar de preguntarte, ¿qué cambios te gustaría ver en el ecosistema del mercado accionario mexicano que lo harían más resistente ante futuras crisis? Pues mira, creo que, híjole, la última crisis, como lo platicabas, dejó bancos más fuertes, con balances más sólidos. Creo que hoy quizás lo que necesita el sistema accionario mexicano es quizás un poco más de liquidez, ¿no? Que haya más versatilidad. ¿Cómo la puedes tener? Pues haciendo que las empresas locales sean más atractivas. ¿Cómo hacer empresas más atractivas? Pues quizás ESG es la respuesta de hoy. El famoso ESG. El tener empresas que sean más transparentes, con gobiernos corporativos más sólidos, que haya una mayor inclusión, porque hemos visto, y en este foro como decía Denise al principio, gobiernos corporativos con más mujeres resultan en gobiernos corporativos más eficientes y más verdes, ¿no? No queremos compañías que contaminen. Creo que tenemos que adecuarnos a lo que quieren los nuevos inversionistas más que los viejos inversionistas. Queremos crear que ellos entren al mercado y para eso necesitamos crear gobiernos corporativos más fuertes que lleven a tener a empresas más sólidas. Creo que por ahí me gustaría que evolucionara yendo hacia adelante. Sí, Jimena, definitivamente es algo, ESG es un tema que cada vez toma más fuerza, cada vez hay más activos invertidos basándose en este tipo de criterios. México, creo que los inversionistas están más listos que las empresas, pero pues hay que ir jalando este barco hacia este tema y tratar de equipararnos eventualmente a esta tendencia. Y pues bueno, para cerrar, Belora, no sé si te gustaría comentar algo en relación a cualquiera de estas dos preguntas que les hice a Ceci y a Jime, ya sea algo en lo que tú creas que más agregas valor a tus clientes en el área de banca patrimonial, o bien, ¿qué te gustaría ver como cambios importantes en tu área de expertise, que es banca patrimonial en México? Lo que quisiera yo comentar es las tendencias a futuro de las inversiones. Los clientes buscan cada vez diversificarse más y buscan tener instrumentos que puedan llevar sus patrimonios a otras áreas geográficas y otras monedas, como lo comenté al principio. Los clientes están muy agradecidos con toda la información que las áreas de análisis producen para tener al día y tomar decisiones de inversión. Eso es parte también del trabajo de nosotros, no solamente transmitir la información, sino que llevarles a sus correos electrónicos, mandarles toda la información de las emisoras que ellos están siguiendo para que estén bien informados y puedan tomar las mejores decisiones. Porque la decisión de inversión es conjunta, no solo recae en el asesor y no solo recae en el cliente, sino es conjunta.
Entre ambos dos se mantiene la responsabilidad en un portafolio de inversiones. Entonces, el cliente también debe de estar muy bien informado. Perfecto, Belora. Pues muchísimas gracias a todas. Creo que estuvo muy interesante. Realmente aprendimos mucho de la experiencia de cada una de ustedes en las diferentes áreas. Creo que seguimos aprendiendo de esta crisis. Dentro de nuestra área de expertise, creo que evaluamos los aprendizajes y los retos que vinieron con esta pandemia. Y pues bueno, siempre pues en el sector financiero es tratar de agregar el mayor valor posible a nuestros clientes y de esta manera pues ir haciendo el sector financiero más fuerte y más balanceado. Gracias. Y gracias a Legade por esta oportunidad. Agradecemos infinitamente a Mujeres en Finanzas su conocimiento y deseo de compartirlo. Muchas voces expertas se han levantado y se han expresado para abordar las implicaciones de una contingencia sin precedentes en el último siglo. Aquí solo contribuimos con algunas más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Chávez, soy la directora de la licenciatura en Administración Financiera y asesora académica de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en Chihuahua. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los retos y de los desafíos que presentan los mercados financieros en la presencia del COVID-19. Lo que yo les puedo decir es que algo que hemos visto muy fuerte es la disminución en la inversión. Inversión tanto nacional como inversión extranjera. Esto pues obviamente es derivado en la baja de ingresos que se ha notado a nivel global dentro de las empresas. Sí, alguna solución que yo puedo encontrar pues es ofrecer activos de mayor calidad, ¿sí? También una reducción obviamente en los costos y obviamente tenemos que adaptarnos al nuevo patrón de consumo, ¿sí? Y también al comportamiento que tienen el público inversionista en esta contingencia. Bueno, muchas gracias y es un placer acompañarlos en este evento. Hasta luego. Hola, soy Jorge Morales Arón. En 1978 ingresé al medio bursátil de trainee. El plan de carrera de las instituciones financieras no solamente me dio la oportunidad de ocupar puestos de dirección, aprendí a reconocer retos y oportunidades ante crisis. De igual manera, en esta crisis sin precedente, lo estamos reconociendo. El reto, y te lo digo a ti, joven, invierte para formar ese patrimonio. La oportunidad, aprender a vivir con la volatilidad de los mercados financieros para lograr esos beneficios ante los precios. Gracias. Buen día, mi nombre es Cindy Rosa Valencia, actualmente directora del programa académico de la licenciatura en Administración Financiera en el TEC de Monterrey, en San Luis Potosí, así como asesora académica del área de finanzas. Y bueno, sin duda en los últimos meses hemos visto un panorama con grandes desafíos, con grandes retos en los mercados financieros. La volatilidad, las tasas de interés, el tipo de cambio son sin duda algunos de ellos. Pero también creo que en nuestra economía tenemos y estamos sufriendo por una situación que es el desempleo. Entonces, uno de los grandes retos que tiene nuestra economía es incentivar a las empresas para poder preservar de dichos empleos y cuidar de estos, ¿no? Sin duda, el sector financiero va hacia una transformación digital, al igual que todos, y así poder tener una nueva reforma en nuestros servicios y poder brindar una nueva mejora para nuestro país. Me despido, no sin desearles que aprovechen mucho este evento, cuiden sus finanzas y prioricen sus gastos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Martínez Barrientos. Soy director de la carrera de LAF en el TEC de Monterrey Campus Laguna. Hemos ya escuchado sobre qué empresas sobrevivirán después del COVID-19. Hay que plantearse, como dice la escritora Elif
Shafak estas preguntas. ¿Era realmente normal el mundo antes del COVID? ¿Era realmente ideal? Ante estas preguntas podemos responder que hemos cambiado la vida y la forma de hacer negocios. Las compras ahora son solo las que hacen falta. ¿Para qué tenemos en casa 40 juegos de vajillas si no las podemos utilizar, ya que solamente podemos disfrutar la comida con los que viven en casa? ¿Para qué comprar ropa si no podemos salir? ¿Para qué tenemos varios coches? Hemos consumido tiempo de internet para conectarnos con el mundo. El uso del dinero en efectivo ha cambiado a usar la banca electrónica o el uso de tarjetas. Así que el desafío de oportunidades de negocios está ahí en esta nueva forma de vida. También tenemos la presión de la pérdida de empleos y el aumento de la brecha de las desigualdades económicas entre los países y las personas en tu ciudad. La hemos vivido. Todo es malo. Siempre hay oportunidades para los que se animan a arriesgarse. Te pido que te animes a hacer negocios diferentes. Aprovecha el día. Saludos. Hola, soy Roxana Lastiri, director del programa de Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey Campus León y me desempeño en consultoría financiera desde hace más de 12 años. En estos momentos de crisis sin precedentes, también veo grandes oportunidades, particularmente en la forma de qué y cómo veníamos trabajando. Dejar la zona de confort y de recibir un sueldo fijo por un trabajo a cambio de una cierta jornada, ahora las oportunidades que veo es que sean de demostrar que se puede trabajar por resultados desde casa o desde cualquier otro lugar, no importa el tiempo, sino los resultados generados y la administración de cómo vamos a aprovechar cada uno mejor nuestro tiempo. Creo que eso es una gran oportunidad para todos y financieramente los invito a explorar oportunidades. Executives, thank you for inviting me. My name is Jan Herbert Huel, and I'm an investment management specialist in the United States. I have two thoughts on the current market. One is cautionary and the other is resilience. Domestically, we have seen the fastest drop into a bear market in recorded history. We have also seen the fastest recovery. V-shaped recoveries during a recession are unusual, and there's a strong argument to be made that markets have decoupled from fundamentals. However, I think the larger theme here is resilience. Throughout history, there have been numerous financial and economic crises, and markets have always recovered and continue to persevere. COVID-19 will bring numerous challenges to financial markets. There are the obvious operational challenges. However, I think there are other larger themes to consider. One is forecasting. The pandemic has made forecasting extremely difficult, and it will continue to do so until there's more certainty around the disease. Two is consumer and business behavior. Consumer behavior will fundamentally change because of coronavirus. The new stay-at-home economy will become more of the normal. Businesses will have to reconsider their operating models and reevaluate their need for fixed structures. Finally is government intervention. Globally, there has been unprecedented central bank support in response to the disease. Though it has been necessary, there will be implications from the looser monetary policy. I think the solution to all these problems is the same. It's innovation and continued education. Market participants who drop old paradigms and quickly adapt to the new environment will be most likely to succeed. Thank you very much and stay safe and healthy. Afortunadamente, el ser humano tiene la oportunidad de expresar, escuchar y aprender. Contamos con voces que nos ayudan a entender una realidad compleja y, sobre todo, poseemos la libertad para escucharlas. Y con lo que nos enseñen, tener la voluntad y la capacidad de enfrentar los peores retos. El Tecnológico de Monterrey, a lo largo de más de 75 años de experiencia, no deja ni dejará de apostarle al conocimiento. Es por ello que dentro de la facultad del Departamento de Contabilidad y Finanzas no se ha olvidado una de las actividades que más disfrutamos los profesores, la capacidad de crear. Publicar el libro ¿Qué haces con tu dinero? Mejora tus finanzas personales es un esfuerzo en conjunto del Tecnológico de Monterrey con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para ofrecer al público en general una alternativa creativa y necesaria de finanzas personales, sobre todo ante el advenimiento de una crisis que es materialmente imposible de evitar. Esta tarde tenemos el honor de contar con María del Rocío González Vázquez. Tiene más de 15 años de experiencia en las áreas de contabilidad e información estratégica. Actualmente trabaja como directora de finanzas en Puma, México. Es socia tanto del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
como del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Toe Matsumura Cambrón tiene una maestría en administración de la Stanford Graduate School of Business en California. Ha sido consultora independiente para pymes con clientes en las áreas de consumo, salud, construcción y bienes raíces. Víctor Joel Gallego Concha es socio director de la empresa Outsourcing in Professional Services con más de 15 años de experiencia en las áreas de sueldos y salarios, seguridad social, impuestos y contabilidad. Daniel Cerecedo Hernández es doctor en Ciencias Financieras por el Tecnológico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con publicaciones sobre economía financiera y crecimiento económico. Para moderar esta mesa redonda, tenemos el placer de contar con Miguel Ángel Gutiérrez Vanegas, quien es doctor en Economía y Desarrollo Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha participado como consultor en aspectos de rendición de cuentas y mejora de la gestión del sector público federal en el Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva CEIP. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por el preámbulo. Nosotros vamos a desarrollar en estos momentos una mesa redonda, un panel en el cual hablaremos sobre las consecuencias que tiene la pandemia de COVID-19 en las finanzas, pero de las personas para el caso de México. Esto viene en colación a que, en meses pasados, como ustedes lo escucharon, hemos participado en la publicación del libro ¿Qué haces con tu dinero?, que está dentro de una serie de finanzas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que dirige a personas que no tienen conocimientos financieros, pero que requieren este tipo de herramientas, este tipo de conocimientos para mejorar su situación personal o la de sus negocios. ¿Qué es lo que tiene como característica? Bueno, pues lo que nos caracterizó en este documento básicamente es un lenguaje accesible por el tipo de perfil de personas a las cuales iba dirigido, para que el lector pudiera conocer, comprender y aplicar conocimientos que están en técnicas o herramientas financieras, los pudiera poner en práctica en su vida personal. Siempre partiendo de una idea muy general de lo que es el sistema financiero, de reconocer cuáles son los problemas que son económicos, cuáles son financieros y cómo plantear alternativas de solución. Los temas que comprende, bueno, pues son desde la integración del sistema financiero, lo que son el concepto de finanzas personales, qué se debe entender por ello, y sobre todo, cuáles pueden ser las mejores prácticas que pueden adoptar en materia de crédito, ahorro, seguros y en general qué prácticas deben adoptar para cuidar, proteger su patrimonio, más en estos tiempos en los cuales nos ha impactado fuertemente la cuestión de los ingresos, aunado con la cantidad de cierres de empresas, de liquidaciones que ha tenido que vivir la población. Y bueno, pues en función a ello, tenemos esta mesa en la cual, bueno, quiero invitar a participar a Rocío González. La maestra Rocío González, yo quisiera preguntarle en materia de finanzas personales, ¿por qué está tan de moda este concepto de finanzas personales? En cualquier reunión se escucha este tipo de comentarios. Maestra, si nos hace el favor. Gracias, doctor Miguel. Buenas tardes a todos. Bueno, prácticamente, ¿por qué es tan importante el tema de mis finanzas? Básicamente es algo que vivimos día a día. Es decir, este tema es bastante importante y más ahora en estos tiempos, ¿no? En este libro hemos incluido un cuestionario que nos dice qué tan buena salud financiera tenemos, ¿no? O en el caso de no tenerla, mencionamos algunos consejos fáciles para que se pueda lograr una adecuada salud financiera. Este cuestionario contiene preguntas acerca de cómo son sus gastos, cómo es el uso de las tarjetas de crédito y cómo está el ahorro, ¿no? Prácticamente
Eso es fundamental en estos tiempos. Menciona preguntas como ahorrar para usted en un mes, y entonces nosotros tendríamos que responder, ¿no? Como una posible opción sería imposible, casi nunca me alcanza. Como una segunda opción, a veces, depende si es que me sobra algo. O como otra opción, importante, lo hago cada mes, ¿no? Entonces nosotros en este cuestionario incluimos 10 preguntas donde al finalizar sumamos los puntos de cada pregunta, de cada respuesta, y dependiendo del puntaje, interpretamos el resultado para saber qué tan buena salud financiera tenemos. Ok, ahora en esta cuestión de tratar de formalizar o de que las personas se den cuenta de qué forma parte de sus ingresos, de sus egresos, ¿qué consejos nos podría darle al público en general para que cuide su patrimonio y para que en alguna circunstancia que lo permita así, pueda mejorar este tipo de movimientos de ingresos y de salidas en sus cuentas personales? Claro, son básicamente 5 los consejos que les puedo dar para que les sirvan para mejorar sus finanzas personales. Vamos a irlos numerando uno a uno. Como consejo número 1, debemos elaborar un presupuesto. ¿Para qué un presupuesto? Ya que es bastante importante tener claro todas las entradas de efectivo que tenemos. Es decir, ¿qué entendemos por entradas de efectivo? Pues nuestros ingresos, ¿no? En este caso podrían ser sueldos, aguinaldo, comisiones, o bien si estamos como personas profesionistas independientes, el caso de los honorarios. Si estamos alquilando algún bien, pues todas las rentas que nosotros percibamos u otras percepciones mensuales que tengamos. Y también debemos de considerar en este presupuesto las salidas de efectivo, es decir, todos los gastos que nosotros tengamos, que puede ser en este caso, pueden ser las rentas, la hipoteca, luz, agua, colegiaturas, despensa, etcétera, ¿no? Aquí es muy importante considerar que en ningún momento es sano tener más gastos que ingresos, ya que tendremos que recurrir al uso de créditos. Este es como primer consejo, que es elaborar el presupuesto. Como consejo número 2, tenemos el ahorro. Debemos de considerar un importe de nuestros ingresos al ahorro, ya que esto nos puede servir para cualquier imprevisto o emergencia, o bien para poder emprender algún negocio, comprar una casa, un auto, etc. Entonces, es muy importante el ahorro y más en estos momentos por los que estamos pasando ahora. Como consejo número 3, debemos de gastar de manera inteligente, ¿no? ¿Qué entendemos por manera inteligente? Pues nos debemos hacer unas preguntas importantes, sobre todo en esta incertidumbre por la que estamos pasando, ¿no? ¿Realmente necesito lo que voy a comprar? ¿Es el mejor precio que puedo obtener por esta compra? ¿Esto me va a ser útil? ¿Y por cuánto tiempo, no? Es importante no hacer compras sin pensar en esto, ya que nunca debemos gastar más de lo que tenemos. Como otro consejo, debemos analizar nuestra capacidad de endeudamiento, porque como lo mencionamos anteriormente, no gaste lo que no se tiene, ¿no? Es decir, siempre hay que hacer compromisos que podamos cumplir. Si dudo en si lo puedo cumplir o no, es mejor no comprometernos, ya que si no nos alcanza o se está muy justo, es mejor no endeudarse, ¿no? No hay nada mejor que vivir con los gastos controlados y no vivir al día. Y como último consejo, debemos realizar un plan de nuestras finanzas a corto y largo plazo. Es decir, adicional al presupuesto que mencionábamos, mensual y anual, debemos también buscarlo en un plazo de 3 a 5 años, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos consejos que acabamos de mencionar son igual de importantes, no por el orden que los mencioné, van de más a menos importante, ¿no? Sino que para gozar de una buena salud financiera debemos de considerar estos 5 consejos, ¿no? Que se los voy a resumir de nuevo: elaborar un presupuesto, ahorrar, gastar de manera inteligente,
analizar las deudas que tenemos y planificar nuestras finanzas a corto, mediano y largo plazo. Maestra, por último, obviamente, considerando las circunstancias que estamos viviendo y que muchos de nuestros compatriotas han perdido sus empleos formales y la gran mayoría de la población que está en economía informal ha visto muy mermados sus ingresos, yo quisiera únicamente para terminar su participación que nos pudiera decir cómo podemos aplicar esto de los cuestionarios que nos está mencionando, de la nueva filosofía que hay que tener en cuenta para la cuestión de elaborar presupuestos, considerar ingresos, controlar gastos, cómo lo podemos aplicar desde el punto de vista de una persona que recibió una liquidación y que, bueno, pues tiene que ver por su familia hasta en tanto encuentre otra opción de ingresos. Claro. Es por eso que hoy más que nunca, en estos casos con la desaceleración económica que estamos viviendo, derivado de la pandemia de COVID-19, debemos elaborar este presupuesto, ¿no? Que nos ayude a controlar nuestros ingresos y los egresos, ¿no? Para así poder determinar con cuánto dinero contamos y que no sea un impedimento el decir, bueno, perdí el empleo hoy, pero tengo esto ahorrado para poder estar los próximos meses, ¿no? O los próximos, el tiempo en el que se vuelva a encontrar el trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante por eso, hoy más que nunca, como lo mencionaba anteriormente, tener este control de nuestros ingresos y sobre todo los egresos, ¿no? No podemos estar gastando más de lo que tenemos y como bien lo sabemos, esta situación que estamos viviendo, lamentablemente, todos nos vamos a ver afectados, ¿no? Es decir, de una u otra manera, independiente que no haya habido una pérdida de empleo, pues también escuchamos muchos casos de reducciones de sueldos, las ventas no se están dando como las estamos esperando, entonces es por eso que debemos de controlar nuestros egresos, ¿no? Otra cosa básica que debemos de tener es el ahorro, ¿no? Es decir, si antes no lo hacíamos, hoy debemos empezar a hacerlo, ¿no? Para cualquier eventualidad que podamos tener en el futuro, ¿no? Otra cosa que también es muy importante en estos momentos es que debemos de gastar lo que de verdad necesitemos, ¿no? Es muy importante el uso de nuestras tarjetas de crédito. Las debemos utilizar con mucha disciplina y pagar no solo el mínimo, ¿no? Ya que si solo pagamos el mínimo, pues prácticamente lo único que estamos pagando pues son los intereses y no disminuimos nada de la deuda, ¿no? Entonces es muy importante también en estos tiempos de incertidumbre, tener mucho cuidado con el uso de tarjetas de crédito. Y bueno, me quiero despedir con una regla muy importante, que es prácticamente la regla de oro, que la mencionamos en nuestro libro, es no debemos de gastar más de lo que tenemos o lo que ganamos, ¿no? O sea, si bien muchas veces hay la facilidad de tener una tarjeta de crédito y decir, puedo gastar un poco más, es muy importante analizar mi capacidad que tengo de endeudamiento, ¿no? Para que esto no se vuelva después una bola de nieve y no se puedan cumplir esos compromisos, ¿no? Gracias. Maestra, muchas gracias. Quisiera ahora pasar con la maestra Matsumura. Bienvenida al panel. Bueno, de acuerdo al capítulo que te corresponde en el texto que estamos comentando, me gustaría que en términos generales nos dijeras cómo está la materia del crédito o cómo explicas la materia del crédito, la importancia de este concepto para personas que no tienen conocimientos financieros, ¿no? La gente que carece de educación financiera. ¿Cuál sería el propósito en el capítulo que te correspondió de crédito? Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, doctor Miguel. Y bueno, contestando su pregunta, pues el capítulo como tal tiene como propósito explicar los conceptos más básicos del crédito y ver un poco también del costo del dinero en el tiempo de una forma que sea sencilla, como decía usted mismo, con un lenguaje amigable, que tenga pues bastantes ilustraciones, ¿no? También pues nos enfocamos en enfatizar los riesgos que se pueden tener, no solo de tomar un crédito personal, sino también las implicaciones de cualquier otro tipo de situación crediticia, como por ejemplo tomar
un crédito para negocio o el ser aval de algún familiar o amigo. Ok. Yo quisiera que nos comentara cuáles serían los conceptos principales que se manejan en esta materia y cómo se los llega usted a explicar a su mercado objetivo. Bueno, mire, podemos ver que debido a la cuarentena extendida que tenemos por la emergencia sanitaria actual, pues en casos como este la economía se contrae y hoy por hoy la economía mundial se ha contraído y México no ha sido la excepción. Es por ello que muchas personas han visto mermados sus ingresos e incluso han perdido sus principales fuentes de entrada de dinero. Es en este contexto que ha habido muchas personas que han necesitado solicitar créditos y préstamos para solventar sus gastos más inmediatos y para poder estar navegando la crisis en el corto y mediano plazo. Es por esto que las personas deben saber cómo elegir el mejor crédito para ellos, tomando en cuenta tanto sus necesidades como el perfil de riesgo que tienen. Yo considero que es de vital importancia ayudar a que la gente que no tiene conocimientos de finanza pueda evitar tener pues un mal historial crediticio en el buró o incluso llegar a perder su patrimonio completo debido a que sin saberlo tomó deuda demasiado cara o porque se endeudó demasiado. No lo oigo, doctor. Creo Perdón, ya, ok. Óigale, quiero preguntar respecto a las cuestiones de el costo. Usted hace mención a que en estos tiempos de crisis, bueno, pues obviamente a mayor riesgo, mayor rendimiento por parte de la gente que presta el dinero, ¿no? Yo quisiera que nos comentara cuáles son los factores por los que las personas pudieran llegar a tomar deuda y qué deberían observar para que no la contrataran con tan alto costo. Ya me cayeron a mí también. Bueno, en general, las personas que tienen algún problema inmediato, que requiere un gasto fuerte y en el momento no tienen los recursos financieros disponibles, pues suelen recurrir tanto a fuentes formales como a fuentes informales para buscar lo que se llama créditos fáciles. Y se les llama fáciles porque no involucran muchos requisitos. Hay que pensar que cuando se tienen pocos requisitos, aumenta mucho el riesgo para la persona o institución que prestó. El riesgo como tal no es gratuito. El dinero no vale lo mismo hoy que lo que vale en el futuro, ¿no? Entonces, el tener pocos requisitos significa que hay más riesgo y este riesgo, los que prestan, se lo cobran a la gente en forma de intereses muy altos. Entonces, la gente cuando está en una urgencia que necesita pagar inmediatamente algo, no se da cuenta de la magnitud del costo de estos intereses, sino que la gente se enfoca en buscar la liquidez de inmediato para salir del problema que tienen en el momento y pues solventar los gastos que tienen en el presente. Pero de repente cuando tienen que pagar semanalmente o cuando llega el momento de pagar una mensualidad que está fuera del alcance, se va haciendo un círculo vicioso en sus finanzas, porque usualmente cuando pues, les llega la muy inevitable exigencia de pagar la mensualidad, no la pueden solventar. Y entonces, ¿qué hacen? Van y toman otro préstamo con intereses aún más elevados para solventar esa mensualidad. Y esto pues lo van repitiendo una y otra vez hasta que se va haciendo un globo de su deuda y termina siendo una deuda tan alta que pues terminan incumpliendo. ¿Y qué implica esto? Pues que tienen una baja calificación en el buró de crédito, que coloquialmente se le conoce como que son mandados a buró. Y además de todo esto, pueden enfrentar el embargo de todos sus bienes y llegar a perder todo su patrimonio, ¿no? Entonces es por esto que el capítulo enfatiza mucho la importancia de ver que el dinero tiene un valor en el tiempo, que hay riesgo en un crédito y que hay costos muy importantes implicados en un crédito. Entonces necesita la gente ver estos riesgos, estos costos antes de solicitarlo. Maestra, respecto a lo que usted mencionaba de las cuestiones del buró de crédito,
Yo creo que es conveniente en esta época en la cual, bueno, no alcanza el dinero para cubrir todos los requerimientos para lo que ya se traía de compromisos previamente pactados. Yo quisiera que nos pudiera comentar algo respecto a las implicaciones que tiene no cubrir a tiempo los créditos que se tienen, cuáles son las implicaciones de tener un incumplimiento ante el buró de crédito, ¿no? Sí, claro. Doy como antecedente que las empresas que se les conoce como buros de crédito, básicamente de lo que se encargan es de llevar el historial de pago de los créditos de las personas. Prácticamente todos estamos en el buró porque tenemos un historial de los créditos que hemos tomado y el buró va viendo si la persona pagó o no pagó. Con esta información del buró de crédito, los bancos y otras instituciones que otorgan crédito pueden saber quiénes han cumplido con el pago de sus deudas y quiénes de plano dejaron de pagar, ya sea los intereses o toda la deuda completa. El tener una baja calificación en el buró de crédito, porque cuando se tiene este impago se baja la calificación, tener esta baja calificación afecta de manera directa al historial crediticio de una persona. ¿Qué pasa cuando se afecta el historial crediticio? Es más difícil poder conseguir préstamos y créditos. Hay quien dice que no tienen problema en tener un mal historial crediticio, pero porque creen que nunca van a pedir un préstamo nuevamente. Pero esto es una falsedad. Siempre hay situaciones imprevistas como la actual. Puede haber una enfermedad grave, gastos funerarios, cosas que no se pueden prever. Y si no se tiene un buen historial crediticio, no se va a poder acceder a un crédito. Es por eso que es muy importante evitar estar con un mal historial crediticio dentro del buró de crédito. Muy bien, maestra, pues muchas gracias por su participación. Le agradezco. Voy ahora a darle la bienvenida al doctor Daniel Cerecedo, quien también es coautor de este ejemplar. ¿Qué haces con tu dinero? Mejora tus finanzas personales. Y me gustaría, doctor, que nos comentara en materia de ahorro, que ahora es un tema en el cual, bueno, pues en la mayoría de las reuniones que tenemos de manera virtual, bueno, este tema causa un poco de risa porque, bueno, pues las circunstancias no nos permiten acumular recursos como veníamos acostumbrados. Yo quisiera que nos comentara cuánto ahorra la gente, cómo está ahorrando la gente en este momento, si es posible que todavía se realice esto de una manera, pues, un poquito general, ¿no? Buenas. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero no está funcionando su micrófono. Listo, ahí está, ¿no? Ahí está. Perfecto. Buena tarde a todos. Agradecer la invitación y la invitación a participar en esta mesa y dando respuesta a lo que me comenta. Bueno, quisiera mencionar algunos datos que nosotros sacamos para publicarlos en el libro respecto a la encuesta nacional de inclusión financiera del 2018 que publica el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que señala que solamente 12 millones de adultos, le llaman 12 millones de adultos a las personas entre 18 y 70 años, ahorran solamente dentro de las instituciones financieras legalmente constituidas, ¿no? Otro 25 millones ahorran solamente en medios informales. ¿A qué le llaman medios informales? Pues lo que comúnmente se le llama tanda o en la casa. Y bueno, otros 25 millones ahorran solo utilizando instituciones formales e informales. Y finalmente una cifra ahí muy importante que publican es que 10 millones de las personas no ahorran, ¿no? Entonces, creo que es una cifra importante en cuanto a esta parte del ahorro. Perfecto, doctor. Ahora, dentro de los motivos, digo, bueno, ahora sale de sobra comentar que uno de los principales factores que podría afectar el ahorro, pues bueno, son las condiciones que prevalecen en la economía de este país y a nivel mundial.
Pero bueno, en términos generales, ¿por qué la gente no gusta de ahorrar? Yo he escuchado, o hemos escuchado la mayoría de nosotros, que generalmente argumentan de que no les alcanza el ingreso. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, yo mencionaría dos vertientes por la cual la gente no ahorra. Una primera, que sería que hay una falta de educación financiera en ese sentido, y también que se tiene poca confianza sobre las instituciones financieras, ¿no? Y tal vez la más relevante, y que tal vez cobra mucha importancia, es justo lo que mencionas, ¿no? Que al final los ingresos es un tema de ingresos, en la cual las personas únicamente alcanzan a cubrir su gasto corriente y no queda nada más para poder ahorrar, ¿no? Entonces esas serían, digamos, que las principales razones por las cuales la gente no ahorra, ¿no? Una desconfianza en las instituciones y un tema del ingreso en el cual las personas solamente pueden cubrir su gasto corriente y no les queda nada más para ahorrar, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora que estamos viendo que hemos estado en una cuestión de reclusión sanitaria, ahora, ¿cómo podría usted explicarle a la gente que carece de conocimientos financieros cuál es la consecuencia de que no ahorró en el tiempo en el que lo pudo hacer? ¿Podría usted remarcar o enfatizar cuáles son las consecuencias de no contar con ahorro? Sí, mira, vivimos una situación muy peculiar que ha sido fuera de todo lo que nosotros nos habíamos imaginado. Esta parte de la pandemia del COVID-19 ha generado mucha incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder en el futuro en nuestra economía, ¿no? De hecho, creo que nadie se atreve a predecir cuánto tiempo va a durar esta crisis, e incluso todavía no se sabe las consecuencias reales que traerá para las empresas y para las personas, ¿no? Y esto ha generado acciones como la parte de confinarnos en nuestros hogares para mitigar esta expansión del COVID. Y creo que aquí sale un tema muy importante en cuestión del ahorro, ya que quisiera retomar otro dato que obtuvimos de la encuesta nacional de inclusión financiera, que revela que solamente el 42% de los mexicanos podrían afrontar con sus ahorros una emergencia económica equivalente a un mes de su ingreso, ¿no? Y otro dato, el 37% podría afrontar un tema como el que estamos viviendo si pudiera, o tendría que vender o empeñar un bien que tuviera. Y el 15% recurriría a sus tarjetas de crédito o solicitaría un crédito en una institución financiera, ¿no? Entonces, tenemos esos tres escenarios donde aquí la importancia del ahorro para tratar de paliar esta parte en la que hemos estado confinados y que muchos han visto reducidos sus ingresos, ¿no? Entonces, si la mayoría de las familias hubieran tenido o tuvieran recursos ahorrados, entonces menos personas hubieran tenido la necesidad de salir a ganarse la vida durante este periodo, ¿no? Entonces, al final, si no tienes ahorros, pues te quedan dos alternativas ante esta parte del confinamiento, ¿no? O salir a trabajar o endeudarte para poder paliar este periodo de confinamiento, ¿no? Entonces, realmente creo que ahora esta parte del COVID ha remarcado mucho la parte de poder tener esta parte de ahorro para tratar de compensar la reducción de los ingresos que se han tenido en estas fechas, ¿no? Perfecto. Doctor, por último, quisiera molestarlo con una cuestión. Bueno, ya nos comentó lo de las circunstancias que estamos viviendo, que es por todos conocido. Quisiera yo que nos indicara 2 o 3 consejos para ahorrar o invertir y considerando las condiciones actuales. Okay. Bueno, actualmente podemos tener ahorros, digamos que como ahora no estamos confinados y no salimos ni a cines, ni a restaurantes, ni a bares, puede tener
una parte importante, esos recursos que en su momento asignábamos a esos gastos, pues podemos redirigirlos a una parte de ahorro, ¿no? Y también, pues, priorizar mucho los gastos, ¿no? Es decir, solamente limitarse a artículos o servicios de primera necesidad. También, pues ahora con el confinamiento, las vacaciones quedaron ahí, no hay gastos por vacaciones, había que detenerse a pensar si en este periodo de julio-agosto es conveniente salir a vacaciones. Entonces, todas esas partes podrían, o todos esos gastos que teníamos, podíamos pasarlos a un tema del ahorro, ¿no? Y bueno, esa sería una parte. Y bueno, aquí en el libro pusimos algunas reglas para el ahorro. Entonces, dependiendo de las circunstancias en que estén las familias, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorrar un porcentaje fijo de sus ingresos, independientemente si cuenta o no cuenta, o si tiene un objetivo específico en cuanto al ahorro, ¿no? Separar sus ahorros, siempre empezando, si no se tiene el ingreso suficiente, pues tratar de ahorrar la mayor cantidad que le sea posible. También tratar de sus ahorros y direccionarlos a mejores instrumentos de inversión, es decir, buscar mejores productos financieros que se ajusten a sus metas de ahorro e inversión. Y bueno, gastar, creo que un punto importante es gastar con mucho cuidado, es decir, lo que mencionábamos hace rato, priorizar mucho el tema de los gastos, solamente artículos de primera necesidad, evitar la parte de lujos en este caso, ¿sí? Es decir, evitar los gastos que no sean indispensables y en los gastos, en los productos que sean necesarios, pues buscar alternativas, ¿no? Siempre buscar mejores precios en distintos comercios para tratar de mejorar ahí en esa parte de los gastos. Y bueno, un punto importante sería para esta parte de ahorrar, pues pagar las deudas, ¿no? Siempre es importante liquidar las deudas en una primera instancia para poder después ahorrar, ¿no? Hace rato la maestra nos comentaba que siempre es recomendable no gastar más de lo que tenemos en nuestros ingresos. Y bueno, los expertos ahí mencionan que la deuda no debe ser mayor del 33% de los ingresos que se tengan, ¿no? Entonces, esas serían como las recomendaciones que podríamos decir para que la gente pudiera ahorrar en estos momentos, ¿no? Doctor, muchas gracias por su participación. Vamos ahora con la parte medular, para mi gusto, la que debe tener mayor vigencia en estos momentos, que es la de la importancia de contar con la protección para la salud, protección para nuestros bienes, en el cual el maestro Víctor Vallejo, que fue el autor del capítulo correspondiente, me gustaría que nos compartiera, maestro Vallejo, lo que usted realizó en esta materia, partiendo de, obviamente, lo que está en boga, los seguros de gastos médicos. ¿Por qué cobra importancia el tema de los seguros? ¿Por qué ahora nos damos cuenta de que los seguros para la salud, para nuestros bienes, que cuando hemos adquirido algún bien nos obliga a la institución bancaria a comprar un seguro, es una cultura que no permea en la cultura financiera de los mexicanos el contar con una protección de los seguros? La pregunta en concreto es, ¿por qué cobra importancia el tema de los seguros en esta pandemia de COVID que estamos padeciendo? ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Pues mira, yo creo que los seguros en este momento son vitales, ¿no? Para todo el mundo, ya sea que uno lo tenga con una institución privada o bien con una institución pública. Básicamente los seguros están diseñados para cubrirnos ante una eventualidad, ¿no? Y pues, ¿qué mayor eventualidad que una enfermedad como la que estamos pasando ahorita, o bueno, una pandemia, o inclusive el que desafortunadamente alguien
en nuestra casa o nosotros mismos fallezcamos, ¿no? Entonces, los seguros nos dan cobertura para, pues para poder hacer frente a esto, o por si pues, lamentablemente fallecemos, para poder dejar cubiertos a nuestros seres queridos lo mejor que se pueda. O bien, también, si quedamos incapacitados permanentemente por alguna enfermedad o por algún accidente, pues de igual forma, ¿no? Tratar de dejar lo mejor cubiertos a nuestra familia. Tengo aquí algunos datos de la MIS sobre la pandemia. Fíjense, la tasa de letalidad de las personas que fueron atendidas en hospitales privados y que cuentan con seguro de gastos médicos es del 5%, contra el 10.5% que es el promedio nacional. Entonces, aquí nos damos cuenta que una atención adecuada, pues sí hace la diferencia, ¿no? A la hora de ser ingresados a un hospital. Luego, el monto de promedio de una indemnización por el tratamiento de COVID, 429,000 pesos, ¿sí? Entonces, pues creo que a cualquiera de nosotros que tuviéramos que desembolsar esa cantidad, pues nos afectaría a nuestras finanzas, ¿no? Tanto a nuestro ahorro como el pago de deudas, ¿sí? Luego, el costo de atención promedio en caso de requerir terapia intensiva es de 905,000 pesos. Solo terapia intensiva. Si necesitamos ser intubados, estamos hablando de 1.3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, es una deuda con la que saldríamos del hospital, pues muy grande, ¿no? Que desestabilizaría cualquier hogar. Y por último, en el caso de seguros de vida, se han pagado 499 millones de pesos por indemnizaciones a familiares de personas fallecidas que contaban con un seguro de vida. Entonces aquí también es importante tener un seguro de vida, ¿no? Sin duda resulta difícil también para todas las personas acceder a estos planes privados, ¿no? Pero también existe la posibilidad de accederlos mediante instituciones públicas, ¿no? El IMSS, por ejemplo, tiene lo que se conoce como el seguro facultativo o seguro voluntario, donde nos permite por una cuota anual asegurar tanto a nosotros como a nuestra familia directa. Pues, algunos requerimientos que nos pide, pues no tener alguna enfermedad preexistente. De tener una enfermedad preexistente, lamentablemente no seríamos asegurados. Y en el caso de un seguro privado, pues aumentaría la prima. ¿Sí? Más o menos para darles una idea, el seguro facultativo para una persona de 80 años, mayor de 80 años, el costo anual es de 12,700 pesos. Entonces, realmente, si lo comparamos contra el seguro privado, pues sí, hay mucha diferencia, ¿no? Pero accediendo a este tipo de planes, pues estamos cubiertos, ¿no? En el tema de salud, ¿sí? Perfecto. Maestro, también yo quisiera que nos comentara la cuestión, usted, una de las partes que trata en su capítulo, y tomando en consideración que el documento tiene como mercado objetivo gente que carece de cultura financiera o de educación financiera, ¿nos podría comentar algo sobre la importancia que están cobrando los microseguros? ¿Qué son los microseguros? ¿Qué características tienen? ¿No? ¿Cuánto pueden cubrir? Obviamente, bueno, pues es un mercado muy específico, como ya usted lo mencionará. Adelante, por favor. Sí, los microseguros como funcionan es una bolsa. Bueno, todos los seguros es una bolsa, ¿no? Pero aquí lo que se hace es que son, las primas, digamos, son muy bajas y nos permite estar asegurados hasta por cierta cantidad de dinero ante cierta eventualidad muy específica, ¿no? Entonces, lo que se hace es como una caja de ahorro entre muchas personas, ¿sí? Y lo que se busca es cubrir, por ejemplo, un accidente, ¿no? Si yo tengo un accidente, me caigo de las escaleras, pues el microseguro me ayuda en cubrir este accidente, ¿no? Pero está más enfocado a personas de bajos recursos que no pueden hacer un desembolso grande de una prima privada, ¿no? Perfecto. Oiga, maestro, para terminar, algo más que nos quisiera compartir en esta materia, considerando la cuestión de que estamos ubicando los microseguros y la cuestión del COVID-19. Pues yo le recomendaría a la gente que cambiara el enfoque, ¿no? Muchas veces cuando se habla de seguros, lo ven como un gasto. Yo les diría que es más bien una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite estar cubiertos ante una eventualidad fuerte
¿sí? Y enfocarnos más en, pues, en nuestros objetivos personales o profesionales, ¿no? Y no estar preocupados de, ¿qué pasa si me enfermo de COVID? ¿Dónde voy a sacar el dinero para atenderme? ¿A qué hospital voy a tener que ir? ¿Sí? Entonces, tener cierta certidumbre en tiempos de incertidumbre, ¿no? Eso nos permite los seguros. Perfecto. Maestro Vallejo, le agradezco su participación en este panel. Y bueno, pues de acuerdo a las ideas que fueron vertidas en este momento, para finalizar nuestra participación, este panel queremos compartir con ustedes algunos conceptos básicos para que administren y protejan su patrimonio financiero ante la crisis de salud y económica que estamos viviendo. Creo que el primer punto, el más importante, no el más importante, sino por el que debemos iniciar, es elaborar el presupuesto. Ya como nos había dicho la maestra González, elaborar un presupuesto en donde consideremos ingresos y egresos, los ingresos que plenamente tengamos razón de recibir, deben estar plasmados ahí. Los egresos, como ya se ha mencionado, hay que minimizarlos para evitar la cuestión de gastos superfluos y así evitar la solicitud de créditos o de préstamos. Hay algo muy importante, un concepto importante que para los que son padres de familia es algo que deben de tener presente, en el cual uno de los elementos que desde nuestro punto de vista no debe eliminarse de este presupuesto de egresos familiar o personal es la cuestión de los pagos por educación, ¿no? La educación tiene que seguir adelante y es una cuestión que debe pagarse, debe fomentarse y no debe suspenderse, ¿no? Entonces es una actividad que no solamente para sus hijos, sino también para ustedes vale la pena considerarlo dentro del presupuesto si así se los permite, ¿no? Respecto al punto 2, que es la de la cuestión de las compras no planeadas. Afortunada y desafortunadamente, bueno, en México hay una cultura de ver y de probar las prendas o los artículos que se desean comprar. Sin embargo, bueno, pues la cuestión del miedo a salir y contagiarse por el coronavirus, bueno, nos ha obligado a la mayoría de nosotros a comprar vía electrónica y en algunas ocasiones, bueno, pues se van haciendo listas de productos que a lo mejor no se requieren o no se van a utilizar, como escuchábamos al finalizar el panel anterior, en el cual, bueno, pues, ¿qué caso tiene adquirir cosas que no se van a poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión de que hay que evitar las compras de pánico. También hay una cuestión aquí que debemos regular todo lo que estemos consumiendo. No hay necesidad de hacer compras de pánico, como lo vimos al principio del confinamiento, en el cual se veían personas fuera de los supermercados adquiriendo cantidades ingentes de productos, y bueno, pues eso lo único que nos puede causar todavía en esta época que ya estamos en la reapertura de la economía, pues es un desabasto y puede ser también, se puede reflejar en un incremento en los precios. Tercer punto es la cuestión del ahorro que manejó el doctor Cerecedo, que bueno, pues con o sin pandemia debemos hacer el propósito de guardar monedas, guardar los billetes, a lo mejor el cambio que regularmente tenemos al final del día puede irse guardando poco a poco y bueno, pues tener un poquito más de curiosidad respecto a las alternativas que hay tanto de ahorro como de inversión y bueno, pues tomar en cuenta que ese ahorro, si lo hubiéramos tenido ese propósito de ahorro, pues bueno, pues en este momento muchas personas no estarían en las condiciones de pedir prestado o en las circunstancias en las que ya no tienen con qué cubrir ni sus necesidades más básicas, ¿no? Entonces, inculcar ahí en la familia que la cuestión del ahorro es algo muy importante, que debe hacerse regularmente y establecerse metas personales. Por último, bueno, otro punto que sería importante tratar es lo que nos mencionaba la maestra Matsumura, que tiene que ver con la cuestión de los créditos. Y el punto importante aquí es recordar, tener presente,
siempre comentar con la familia que una tarjeta de crédito no significa ingreso adicional, ¿sí? La tarjeta de crédito debe ser un soporte para eventos no presupuestados o no considerados que surjan y que, bueno, nos permite salir de ese atolladero, ¿no? Por último, en la cuestión del crédito, siempre, como lo mencionaron aquí los panelistas, es importante cumplir al 100% con los pagos, recordar que gozar de un buen historial crediticio va a permitir que existan más alternativas de financiamiento y en algunas ocasiones, cuando así las instituciones financieras lo consideran, bueno, pues tienen ustedes una tasa de interés más accesible o inferior a lo que el resto del mercado puede tener, ¿no? Entonces, aquí es ser cuidadoso con las fechas de pago, no incumplir, evitar el pago de intereses moratorios y también evitar la cuestión de impactar el historial crediticio que se tiene y que es controlado por alguna institución de buró de crédito, ¿no? El punto que nos trató el maestro Vallejo, que tiene que ver con la cuestión de la protección de salud y de bienes, creo que ahora, bueno, la explicación se centró básicamente en la cuestión de los seguros de gastos médicos, que, como lo mencionó el maestro Vallejo, pues es una cuestión de que no acostumbra a la gente a adquirir este tipo de seguros porque los considera caros, porque los considera que no los va a utilizar y bueno, pues ahora nos hemos estado dando cuenta, la realidad de la pandemia nos está haciendo reflexionar de que, bueno, es muy importante contar con este tipo de protecciones. Y bueno, pues hay que también comentarlo con la familia que la cuestión de invertir en este tipo de seguros o en el seguro del automóvil o en el seguro de la casa, siempre es algo que va a ser necesario y que va a estar como un gasto que no vamos a poder mover fácilmente de nuestro presupuesto, ¿no? Porque bueno, pues sin salud, pues como ustedes saben, sin salud no hay trabajo y sin trabajo pues no hay ingresos, ¿no? Bueno, por último, no quisiera yo comentarles que independientemente de estos consejos o estos comentarios que establecimos en la mesa redonda, bueno, existe algo que también es importante y que cuando se habla de economía, se habla de finanzas, generalmente nos limitamos a las cuestiones de términos cuantitativos. Y aquí la cuestión es también en las finanzas personales, es considerar el ser solidario, porque ser solidario también genera un buen ánimo. Considero yo que también si están en posibilidades de apoyar a alguien, pues háganlo, se van a sentir bien y esto posteriormente se va a retribuir. Queremos agradecer a las autoridades de la Escuela de Graduados, a la EGADE, a la Escuela de Negocios de la región, que está encabezada por el maestro Miguel Ángel Rendón, y en el caso de los panelistas, queremos agradecer también el apoyo que hemos tenido por parte de las autoridades del Campus Santa Fe, del doctor Gabriel Morelos, de la maestra Ailín, de la maestra Mónica Escalante, por el apoyo que hemos tenido para la realización de este tipo de ejercicios en los cuales, bueno, hacemos grupos interdisciplinarios y hemos tratado de poner nuestro granito de arena en la cuestión de las finanzas personales para las personas que carecen de cultura financiera. Por último, me indican que hay preguntas sobre dónde se puede adquirir este ejemplar. Bueno, pues el anuncio sería que está disponible de manera física y de manera electrónica en la tienda del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ustedes tendrían que entrar a una dirección de web que sería tienda.imcp.org.mx y ustedes verían ahí el despliegue de los libros con los que cuenta la editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Quiero también de manera personal agradecer al maestro Lagunes por el apoyo para la cuestión de este panel. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.
Muchísimas gracias a nuestra mesa redonda. Definitivamente estamos convencidos de que la creación del libro es y seguirá siendo uno de los elementos distintivos de nuestra humanidad. En nombre del Tecnológico de Monterrey, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en su capítulo universitario, la Sociedad de Alumnos de Finanzas y EGADE Business School, agradecemos su participación en Voces Expertas y un libro en finanzas ante el coronavirus. Y esperamos que esta experiencia haya sido enriquecedora y constructiva para cada una de sus vidas. Los invitamos a conocer la oferta académica que EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey tiene para ustedes. No olvidemos que la intensidad de nuestros problemas solo determinan la dimensión de nuestras fortalezas. Que tengan muy buena tarde.